damos ahora inicio a un nuevo proceso, el de conocer a Dios en su carácter como gozo, no un estado emocional, no un momento de su existencia, sino su estado eterno de ser, gozo. Y aparte de eso, vamos a aprender que gozo para Dios no es estar brincando así de emoción, sino es lo que Él hace para dar todo lo que Él es, todo lo que Él puede hacer por otros, y lo da por gracia. Esto es un concepto completamente divino, no tiene ninguna correlación con el significado de la palabra gozo en el ámbito humano. Pero esto es Dios, y vamos a conocerle así. Segunda columna del carácter de Dios. Gozo. Del griego chara, que quiere decir extender favor, inclinarse hacia, tener disposición favorable. Propiamente la concientización de gracia de Dios. Favor igual a gozo, o sea, gracia reconocida. Chara entonces quiere decir gozo por la gracia, lo cual implica que Dios es gozo, o sea, dador de gracia. ¡Qué asombrosa revelación es esta! El significado humano de gozo es alegría, satisfacción, etc. Una expresión emocional en relación a un suceso. Sin embargo, en el lenguaje divino descubrimos algo totalmente diferente. La columna gozo del carácter de Dios es dar de gracia, y las implicaciones de esta verdad son infinitas. Es absoluto el contraste que este elemento del carácter de Dios impone contra lo que es la naturaleza humana. En el proceso anterior, iniciamos el uso de las palabras raíces del idioma griego en este caso, que el Espíritu Santo utilizó para plasmar la verdad referente a Dios. Y nada es más claro que en esta palabra que es usada para gozo. Chara, una palabra singular que expresa el dar de gracia. Y obviamente para el razonamiento humano no tiene sentido que gozo tenga que ver con eso. Y mucho menos cuando tratas de conectarlo a algo eterno en una persona. En este caso, el ser de Dios. De ahí nace todo su hacer. Así que gozo es un estado de ser en Dios que continuamente está dando gracia, está proveyendo gracia. Y es tan importante para nosotros comprender que esta es la fuente de donde nace todo lo que por gracia hemos recibido. Y obviamente nuestra salvación es el paquete enorme de gozo, del gozo de Dios. Vamos a continuar comprendiendo cómo este gozo actúa y cómo opera hacia nosotros de parte de Dios. El contraste que este elemento del carácter de Dios impone es absoluto contra lo que la naturaleza humana es. El mero concepto de gracia es ajeno y desconocido en la existencia humana que se basa en méritos. Pero para nuestro Padre, gozo es parte de su naturaleza
y dar de gracia es parte del gobierno que rige su conducta. Podemos ver entonces de dónde proviene su conducta hacia el hombre pecador y rebelde. Proviene de gozo. Es preciso subrayar que nada puede salir de Dios que no provenga de su carácter. Sus actos son la manifestación de su ser. Gozo es el origen de toda la gracia que nos ha sido dada. Es precisamente en ella, gracia, que somos adoptados, perdonados, justificados, salvados para ser hechos hijos de Dios. Visualizar a mi Padre respondiendo a mis rebeliones y transgresiones en amor y gozo me conmueve profundamente. Verle sirviéndome en amor y gozo para hacerme su hijo me alienta y me da vida. Puedo descansar en que esto no es un sentimiento efímero que desaparecerá si algo externo cambia. No, gozo es eterno y por lo tanto lo puedo anticipar en todo lo que mi Padre hace. ¿Y qué puedo aprender de mi amado hermano Jesús? Mira lo que nos revela el Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Jesús habló repetidamente respecto a su gozo durante su tiempo en la tierra. Habló del cumplimiento de su gozo. Pidió que su gozo fuese puesto en nosotros. Escuchemos sus palabras en Juan 15, versículo 11. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Y luego, en Juan 17:13, Jesús dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Nada ejemplifica gozo como el carácter de Dios que el sacrificio de Jesús. Necesitas dejarle al Espíritu Santo ayudarte para comprender esto. Pero la Escritura es clara. El versículo que acabamos de citar dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Gozo en Dios le hace quien Él es. Y en relación a nuestras rebeliones, a nuestros pecados, a nuestras injusticias e impiedades, iniquidades, corrupción, etc., la respuesta de Dios, manifestada en su amor, fue darnos gracia. Por gracia soy salvo por la fe. Y esto no es obra mía, es un regalo de Dios, gracia. Entonces, cuando me relaciono al gozo de Dios, estoy conectándome con su carácter, con quien Él es, al recibir el beneficio de lo que gozo produjo. Y en Jesús vemos esto. En Jesús no vemos a una víctima de la maldad humana. En Jesús no vemos a alguien que fue traicionado. Jesús fue claro en eso. En Juan capítulo 10 Él dice: nadie tiene el poder de quitarme mi vida. Yo de mí mismo la pongo y luego la vuelvo a tomar. Y entender que esa acción no fue hecha en sufrimiento, como lo entenderíamos humanamente, en desesperación, en desolación, sino que el estado actual del ser de Jesús
ante todo este suceso que nos redimió fue gozo, es algo tremendamente maravilloso. Pero cada vez que pienses en tu relación con Dios, necesitas tener presente que el cumplimiento de su gozo eres tú, que por gracia invirtió la vida de su Hijo para darte a ti y a mí el privilegio, la oportunidad y el anhelo de su corazón, hacernos sus hijos. Entonces, nuestra relación con Dios en lo que respecta a Él es una relación que llena, que satisface su gozo y que provoca más gracia cuando nosotros nos atrevemos a recibir lo que Él nos da. Y digo nos atrevemos a recibir porque realmente esto es más grande que la capacidad humana de comprender, pero luego de recibir y de veras creerle a Dios, creerle que Él es quien Él dice que es y creerle que tú y yo somos el objeto de su motivo, de su amor, de todo lo que Él es, y que estamos en esta relación de gracia, no de lástima, como muchas veces hemos pensado, ¿no? Que Dios tuvo lástima de nosotros y nos tiene en esta relación de lástima, que es una relación de desventaja para el que es el receptor de lástima. La relación con Dios es en su gozo. Así que vamos a aprender a disfrutar esto. Gozo anticipa lo que la gracia dada hará en los que la reciben y actúa para hacer posible el resultado que previó. En las escrituras citadas podemos apreciar la acción de gozo en Jesús durante su trabajo en la tierra y mucho más durante su sacrificio por nosotros. Todo lo que hizo y su respuesta a lo que le hicieron fue gobernado por gozo, que es la anticipación del resultado de toda su obra. ¿Y qué era esa obra? Sus hermanos, hacer de nosotros hijos de Dios. En Isaías 53:11 se habló de este gozo de Jesús y dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios no hace nada sin propósito y nunca invierte algo sin tener los resultados de su inversión. Él es todopoderoso y Él es sabio, absolutamente sabio. Pero su carácter opera en conjunto. No hay manera de quitar el gozo o poner más paciencia o cualquiera de las otras columnas. Es un ser perfecto. Entonces, cuando pensamos en su gozo en relación a la inversión de la vida de Jesús, el propósito es específico. El propósito somos nosotros. Ser hechos hijos de Dios, hermanos de Jesús, es la razón del gozo de Dios. Porque estamos comprendiendo que todo lo que tiene que ver con gracia es el gozo de Dios. Todas las acciones de gracia provienen del gozo de Dios. Entonces, para ti y para mí, conectarnos a el gozo de Dios es entender cómo operó nuestra redención
en Jesús y por qué nuestra salvación es tan importante. Porque no se trató de un evento histórico, sino de lograr el resultado para el cual la inversión se hizo, la inversión de la vida de Jesús y la promesa de Dios en Isaías, donde Dios le dice: verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Entonces, ¿qué hace esa verdad cuando aterriza, cuando en verdad llega a lo profundo de tu ser? Te debe dar una manera de conectarte a el gozo de Dios. Te debe de proveer de una comprensión de que cada vez que tú hablas con tu Padre, su gozo es inmenso, porque eres el fruto de la aflicción de Jesús. Y que no importando cuál sea tu situación presente, cuánto falte en tu proceso de ser transformado en la semejanza de Jesús, todo el proceso ocurrirá en el gozo de tu Padre. ¿Merecemos tan siquiera un poquito de lo que Él hace? Absolutamente no. Es por gracia. Gracia es gozo. ¿Cómo será nuestra existencia cuando el gozo de nuestro Padre opere permanentemente en nuestro ser? Va a ser algo enorme porque nos habremos atrevido a recibir esta columna del carácter de nuestro Padre, a existir en su gozo, a vivir en Él. Qué maravillosa revelación de verdad nos es dada en que podamos comprender qué es gozo para nuestro Padre. ¿Cuántas veces el engañador ha sembrado y cultivado la mentira que pinta a un Dios exigente, iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra? Pero la pregunta es, ¿cuánto de ese engaño opera aún en tu ser, como un concepto de quién y cómo Dios es? Permítele al Espíritu Santo destruir esos engaños con la verdad del gozo de Dios. Gozo es un estado eterno de ser en Dios. Dios es gozo. Todo lo que hace, lo hace en gozo, anticipando el resultado de su gracia en el objeto de sus obras. ¿Puedes darte cuenta de cómo encajas tú en el gozo de tu padre y de tu hermano? Todo lo relacionado a tu adopción y tu transformación es el cumplimiento de su gozo. Tú eres la realización de lo que hizo a Dios dar a su único Hijo. Tú eres el gozo que fue puesto delante de Jesús y que Él estimó suficiente para sufrir la cruz y menospreciar la vergüenza. Disfruta el ser su gozo en comunión con Él. Pues has escuchado lo que es esta columna del carácter de tu Padre. Un estado eterno en Dios, un poder divino del cual fluye toda la gracia divina hacia nosotros. La pregunta ahora es si en el proceso de recibir esta verdad, tú estás viéndote en ella y permitiéndole asentarse en ti, permitiéndole transformar cómo tú te ves delante de Dios, cómo tú te consideras delante de Él. De nada serviría que Dios sea quien Él es y que podamos verlo, pero que nos mantengamos distantes. Es por esta razón que se nos dice que corramos hacia el trono de la gracia con confianza.
¿Por qué? Porque este es el gozo de nuestro Padre. Entonces, si en realidad creemos esto y lo recibimos, lejos de permitir que haya obstáculos y que cualquier situación pueda robarnos de la comunión que se nos ha ofrecido, vamos a aprender a permanecer en el gozo de nuestro Padre. Y el fruto de ese gozo en nosotros lo vamos a entender cuando estemos enfocados en nosotros. Pero ahorita estamos enfocados en quién es Dios. Y esta columna es verdaderamente asombrosa, maravillosa y grandemente benéfica para nosotros. Pues realiza tu ejercicio, permítele a Dios verdaderamente tener un proceso vivificante contigo y disfruta el producto del gozo de Dios en tu vida.